Gloria sea el nombre del Señor. Ok, ahora nosotros vamos a abrir nuestras Biblias. Hay un salmo muy conocido y vamos a hablar sobre el Salmo 23. Abra su Biblia ahí en el Salmo 23 y vamos a dar lectura a este capítulo. Solamente son 6 versos de la palabra de Dios. Salmos capítulo 23. Verso 1 en adelante dice de esta manera. Se ponen de pie y así damos lectura a la palabra del Señor. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Declaramos, Señor, que esta palabra vendrá a confortar nuestras almas, porque sabemos que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, esta mañana, hermanos, vamos a hablar sobre el tema Él es mi pastor. Dios, hermanos, Jehová es nuestro pastor, y la palabra de Dios dice que nada nos faltará. Eso significa que siempre Dios proveerá nuestras necesidades en todo tiempo, hermanos, porque somos hijos de Dios, somos, hermanos, hijos de Dios, y por lo tanto Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermanos. Bien, esta mañana, y yo creo que todos sabemos que este año ya se está terminando, nos quedan prácticamente solamente un mes para que este año se termine. Ahora, si nosotros podemos ver atrás, hermanos, durante estos 11 meses que han pasado, hermanos, creo que Dios siempre ha suplido nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad que sí, hermanos? Dios ha suplido tus necesidades, Dios ha suplido mis necesidades, y Dios nunca nos ha dejado, el Padre nunca nos ha abandonado, porque Él es fiel a sus promesas. Pero ahora bien, yo no sé qué cosas tú querías alcanzar durante este año. Mi pregunta es: ¿alcanzaste o has visto las cosas que querías alcanzar para este año? Yo estoy seguro que muchos sí alcanzaron, lograron sus metas para este año. Hermanos, han visto cómo Dios los ha levantado, cómo Dios los está prosperando, hermanos. Pero ahora, hermanos, tenemos todavía un mes para que se termine este año, y si hay algunas cosas que tal vez no has logrado, si hay algunas cosas que no has alcanzado, yo quiero decirte que todavía hay tiempo para que tú lo logres. Hay tiempo todavía para que nosotros nos levantemos, hermanos, porque nunca es tarde. Hay un filósofo, o hubo un filósofo griego, hermanos, llamado Sócrates. Él fue encarcelado y sentenciado a muerte. Y este hombre, estando en la cárcel, hermanos, dice que escuchó a un presidiario que cantaba una canción todas las noches. Pero cuando supieron que Sócrates iba a ser ejecutado al siguiente día, esa noche dice que ese presidiario no cantó la canción que cantaba todas las noches, y por lo tanto Sócrates, hermanos, se preguntó: ¿y por qué no está cantando la canción que me gusta escuchar todas las noches? Y por lo tanto le preguntó a su compañero, le preguntó: ¿por qué no estás cantando? Quiero escuchar la canción que sabes cantar todas las noches. Es más, no solamente quiero escuchar esa canción, sino que quiero aprender la letra de esa canción, le dijo Sócrates a este hombre.
y le dijo: ¿Cómo quieres? Pero ¿cómo me dices que quieres aprender la canción si mañana te van a ejecutar? Entonces le dice Sócrates, le dice: yo quiero aprender porque nunca es tarde para aprender algo, le dijo Sócrates. Entonces nunca es tarde para aprender algo, y para empezar algo, para emprender algo, nunca es tarde. Hermanos, aunque solamente nos quedará 31 días, hermanos, en el mes de diciembre, pero hermanos, si hay cosas que no has alcanzado durante estos 11 meses que han pasado, todavía hay más de 31 días por delante para que nosotros, hermanos, trabajemos y podamos ver, hermanos, y podamos alcanzar nuestras metas. Si nosotros nos proponemos y nos levantamos, yo estoy seguro que lo vamos a alcanzar. Con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, hermanos, pero para esto hay que creer. Hay que pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que nos dé sabiduría, que nos dé la suficiente inteligencia para ejecutar lo que se debe de ejecutar, para alcanzar nuestras metas. Amén. Amén, hermanos. Eso es lo que necesitamos, creerle a Dios. Nunca es tarde. Mientras haya un corazón latiendo en ti, enviando señales de vida en todo tu cuerpo, eso significa que hay oportunidad todavía. Ahora bien, hermanos, como hijos de Dios, la palabra del Señor dice que nosotros tenemos a Dios como nuestro pastor. Él es nuestro pastor, y entonces por lo tanto nada nos faltará. Dice el verso 1, la segunda parte: nada me faltará. ¿Qué te ha faltado estos días que han pasado? Yo creo que nada nos ha faltado. Dios ha tenido cuidado de nosotros, hermanos. Dijo el Señor Jesús: hermanos, miren las aves del campo, dice, que no trabajan ni hilan ni nada de eso, dice, mas sin embargo Dios tiene cuidado de ellos, les da de comer, dice. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? ¿Acaso no nos dará lo que nosotros necesitamos? Por supuesto que sí. Dios nos dará todo lo que nosotros necesitamos, y nada nos faltará. Nada nos ha faltado y nada nos faltará. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Nada nos faltará, porque nuestro Padre es el dueño de todo lo que existe. Él es el dueño de todo lo que hay, y por lo tanto, hermanos, esto significa, cuando dice nada nos faltará, no significa que vas a estar sobre todas las cosas. Hay momentos donde nosotros necesitaremos, pero más sin embargo, hermanos, Dios nos bendecirá. Cuando Él vea tu necesidad, Dios va a suplir esa necesidad. Dios te dará lo que tú necesitas. Cuando llega un momento donde necesitamos algo, Dios siempre está ahí. Por eso lo que yo les testificaba, hermanos, cuando nosotros vimos que nos faltaban, estábamos atrasados como 2 meses, y para nuestra sorpresa Dios ya había suplido no solamente lo que faltaba, sino que suplió de más. Hermanos, porque Dios es así. Dios siempre suple nuestras necesidades. Hermanos, posiblemente cuando dice nada te faltará, esto significa que también Dios te dará lo que tú necesitas. A veces hay cosas que tal vez anhelamos tener, pero que por el momento no las necesitamos. Entonces Dios te dará lo que tú necesitas. Esta mañana le decía a los hermanos: necesitas una casa, necesitas un carro, Dios te lo va a dar. Pero tenemos que creer en Él. Ahora bien, hermanos, cuando Él dice nada te faltará, eso significa que Dios nos dará lo que nos conviene, lo que nos puede servir, lo que puede ser de utilidad para nosotros, lo que nos pueda hacer, hermanos, bendecidos, hermanos. Eso es lo que el Señor nos dará. Dios nunca te dará algo que no te conviene. Dios no permitirá que tú obtengas algo que realmente no te conviene, porque hay cosas, hermanos,
Dios conoce tu corazón. Yo sé que tú tienes muchos anhelos, tú anhelas muchas cosas. Tú has dicho, yo quisiera tener esto, quisiera tener lo otro, pero también Dios conoce tu corazón. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras vidas y por lo tanto a veces las cosas que anhelamos no las obtenemos porque ¿sabes por qué? Porque Dios ya conoce nuestros corazones, que si Dios, hermanos, viniera y nos soltara todo, hermanos, posiblemente hay algunos que sus corazones no está preparado para recibir lo que anhelan, porque si Dios soltara todos los anhelos de nuestro corazón, hermanos, la persona se perdería. Se va a perder, no va a poder manejar, quizás no está preparado para administrar, hermanos, lo que anhela en su vida. Por eso primero dice el Señor en su palabra, hermanos, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, dice, a sí mismo en Jehová. Es decir, que nosotros podamos, que nuestro deleite sea el Señor, que nuestro corazón, hermanos, esté en las manos del Señor, que el Señor sea quien pueda tener control sobre nuestros corazones y Él concederá las peticiones de nuestro corazón, porque Él conoce tu corazón. Él conoce mi corazón. Él no te suelta algo que tú no puedas controlarlo, que tú no puedas administrarlo, porque si no sería echar a perder lo que el Señor pone en tus manos, o es más, la persona se podría perder si no sabe manejar lo que le pide al Señor. Entonces, por esa razón el Señor primero nos bendice de una manera, y cuando ve tu fidelidad, entonces comienza a soltar más y más y más sobre tu vida. Pero hermanos, entonces Dios, hermanos, nos da lo que a nosotros nos conviene. El verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. El Señor como pastor siempre tiene cuidado de nosotros. Él sabe qué clase de alimento necesitamos. Él sabe qué clase de comida necesita sus ovejas. El pastor, hermanos, aquí en este caso nuestro Señor, nuestro Dios, Jehová, hermanos, Él es nuestro pastor. Él conoce tu corazón. Y Él sabe, hermanos, qué puede soltar sobre ti para alimentarte, para bendecirte, para levantarte. Y por lo tanto, hermanos, Dios nos ayuda también a tomar las decisiones para que hagamos las cosas de una manera correcta. Por eso dice ahí el verso 2, sigue diciendo: junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor nos pastorea, pero Él nos ayuda para que nosotros podamos tomar las decisiones. Cuando le pedimos al Señor, hermanos, cuando nosotros le decimos: Padre, ayúdame a tomar esta decisión, entonces Él nos ayuda. Pero para poder tomar una decisión, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Verdad que necesitamos meditar? Porque tomar decisiones a la ligera, hermanos, eso nos puede dañar. No puede ser algo positivo para nosotros, sino que todo puede salir mal si nosotros tomamos una decisión así rápido o rápida. Una decisión rápida no sirve. Entonces, cuando nosotros descansamos en el Señor, cuando nosotros venimos y le decimos al Señor: yo quiero que tú me digas, Señor, qué es lo que debo de hacer. ¿Qué es lo que necesito, Señor? Háblame, Señor. Yo no quiero tomar esta decisión con mi propia voluntad. Yo quiero que sea tu voluntad, Señor. Y cuando esto sucede, entonces Dios te revelará cuál decisión o qué camino tomar. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Yo creo que un padre siempre le dará un buen consejo a un hijo. El padre siempre verá, hermanos, cuál es el camino correcto y le dará ese consejo al hijo. ¿Por qué? Porque el padre siempre querrá el bien para sus hijos.
Y Dios es así, porque Él es nuestro pastor. Él siempre quiere lo bueno para nosotros. Él sabe, hermanos, qué clase de alimento podemos comer. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado que escuchamos por acá, que escuchamos por allá. Hermanos, hay que tener cuidado. Porque, hermanos, de repente, hermanos, hay personas que te pueden dar pastos secos o pastos donde viene mala hierba que te puede hacer daño. Hermanos, comida contaminada, hermanos, que hace a que la persona se intoxique espiritualmente. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Entonces Dios es el único quien nos puede ayudar para distinguir cuál es el buen pasto que nos pueda nutrir y donde nosotros podamos vivir bien nutridos, bien robustos, hermanos, fuertes espiritualmente. Dios quiere ver a sus ovejas bien robustos. Y Él nos da una palabra bendecida, una palabra que alimenta. La palabra del Señor, o Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces Dios conoce, hermanos, qué clase de alimentos nosotros necesitamos. Así que, hermanos amados, esta mañana Dios nos ayuda a tomar las decisiones. Se acerca el año 2022. Yo no sé cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños, qué es lo que tú anhelas para el año 2022. Está muy cerca de nosotros, hermanos. Ahora bien, algunos podría que no tienen ningún sueño, ningún plan, ningún sueño, ninguna meta para el año 2022. Pero yo quiero decirte que nosotros como hijos de Dios debemos de pensar en grande. Piensa en grande sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que tú tienes, sobre tu vida espiritual. Tenemos que ver cosas grandes y sobre todo confesar cosas grandes, hermanos. Pero para que Dios te bendiga es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios, apartarnos del mal, apartarnos del pecado, apartarnos de las malas prácticas, para que entonces Dios nos bendiga, Dios nos prospere. Hermanos, que nosotros seamos ovejas que Dios nos pueda pastorear. Pastorear significa, hermanos, que cuando decimos que Jehová es mi pastor, significa que yo haré su voluntad. Yo seguiré las indicaciones que Él me da, las instrucciones que Él me da. Eso significa Jehová es mi pastor. Y cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él tendrá cuidado de nosotros en todo tiempo. Amén. Amén. Bueno, dele ese aplauso al Señor. Así que no tengamos miedo, hermanos. Tienes que confesar cosas positivas sobre tu vida. Dice que ya salió una nueva variante del COVID, hermanos, que es fuerte, dice. Está bien, es fuerte, pero la palabra de Dios dice que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, y nada nos faltará a nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces no tengas miedo, no vamos a morir. Mi versículo, hermanos, cuando dice no moriré, sino que yo viviré, dice un salmo. Ese es mi versículo favorito. No moriré, sino que viviré, porque nosotros viviremos. Porque Dios, hermanos, nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 10, verso 23. Primera de Corintios, amén. Aleluya. Dice así, capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén.
Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ok, ahora. Hay cosas que nosotros debemos de hacer. Hermanos, en una ocasión alguien me dijo, más que todo, hace mucho tiempo, esto pasó hace mucho tiempo, trabajaba para una compañía y cuando estaba trabajando en esta compañía, uno de mis compañeros me dijo, así en broma, pero una broma, pero en burla también, y me decía: José, me dijo, este día te voy a invitar a ir a tomar, vamos a tomar esto y no sé qué, y me dijo tantas cosas y yo nada más escuché. Y entonces ya luego me dice: es que tú no puedes, ¿verdad? Me dice. Pero en forma de burla me dijo: es que tú no puedes, ¿verdad? Me dice. Entonces mi respuesta fue: claro que sí puedo, le dije. Y entonces él se quedó, se sorprendió cuando yo le dije que sí podía ir con él y tomar. Se sorprendió. Y entonces me dice: ¿y no que vas a la iglesia? Pues me dice: sí, claro que sí, sí voy a la iglesia, pero también puedo ir contigo. Pero ¿sabes una cosa? No me conviene, por eso no voy, le dije. Puedo ir contigo, pero no me conviene, por eso no iré contigo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo puede ser de edificación para mí. Y entonces es ahí cuando nosotros, hermanos, tomamos las decisiones de hacer el bien o hacer el mal. Pero hermanos, pero como nosotros somos hijos de Dios, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces Él nos ayuda, hermanos. Él pone en nuestro espíritu y nos dice: este camino no es para ti, así que tú tienes que estar acá. Y entonces, porque Él es nuestro pastor, dice el verso 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice: confortará mi alma. ¿Qué significa la palabra confortar? Significa que nos dará fuerzas, significa que nos ayudará para seguir adelante. Esto significa que Él nos ayuda, hermanos, para continuar en nuestro camino. No importa qué tan duro sea el camino, como Jehová es nuestro pastor, entonces Él nos conforta, nos anima, nos da nuevas fuerzas, hermanos, nos motiva, nos incentiva para que nosotros sigamos adelante. Recuerde que la motivación viene a través de su palabra. Su palabra, hermanos, la escuchamos, la oímos, porque, hermanos, la motivación viene desde afuera para adentro, pero lo que es la incentivación viene desde adentro para afuera. Ahora, ¿quién nos incentiva? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos incentiva para seguir adelante. Y entonces, hermanos amados, esto es cuando la palabra del Señor dice: nos guía por camino correcto también. Pero primero dice: nos conforta. Entonces Él nos ayuda, nos guía por el camino correcto. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos dice que Él nos guía, pero también nos guía por el camino correcto. Pero si tú no quieres escuchar la voz de Él, por supuesto, tal vez nosotros nos vamos a desviar. Pero como nosotros, hermanos, somos ovejas que distinguimos y sabemos cuál es la voz de nuestro Señor. Hermanos, sus hijos conocen su voz. Ahora, por ejemplo, los que somos hijos y los que son hijos, todos los que somos hijos y los que somos padres también, ya sabemos la voz de nuestros hijos, ¿verdad que sí? Si su hijo comienza a gritar allá afuera, usted ya conoce el grito de su hijo. ¿Qué es lo que hará usted? Se levanta, sale corriendo a ver qué está pasando, porque usted sabe y ya conoce la voz de su hijo. Y el hijo también ya conoce la voz de papá. Si papá grita desde acá y el hijo está hasta allá y escucha tu voz, inmediatamente vendrá el hijo, porque papá lo está llamando. Y entonces así es
es en Cristo Jesús, así somos en Dios. Cuando somos hijos, escuchamos la voz de Dios. Sabemos cuál es la voz de papá. Y Él sabe también, Él ya conoce tu voz. Y dice: mi hijo me está llamando, mi hijo me está hablando. Y entonces, hermanos amados, Él nos ayuda a nosotros también para que nosotros caminemos en ese camino correcto. Ahora, ¿quién es el camino? ¿Qué dice San Juan capítulo 6? Amén. Capítulo 6, San Juan capítulo, donde dice, hermanos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 6, 33, ¿no? 14, 6, es Juan 14, 6. Juan 3, 16 es porque de tal manera. Pero Juan 14, 6 dice: yo soy el camino y la vida y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice San Juan capítulo 14, verso 6. Pero primero dice el versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón. Así dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, ahora bien, el Señor nos guía siempre como nuestro pastor, nos guía siempre en el camino correcto. En el camino correcto, pero el camino correcto es Jesús. Es Jesús, porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Entonces el Señor nos guiará siempre a través de Cristo Jesús, y Jesús nuestro Señor es el buen pastor. Es el buen pastor, y por lo tanto nosotros andaremos en Jesús, hermanos. Nosotros, si nosotros no tuviéramos un pastor, si nosotros no tuviéramos a Dios como nuestro pastor, hermanos, nosotros como hijos de Dios, nos desviaríamos rápidamente y fácilmente, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no tenemos guía. El Señor nos guía. Él es quien te guía. Él guía tus pasos. Él te guía en el camino correcto. Pero si nosotros no tenemos un guía, nos vamos a desviar y nos vamos a perder. Entonces, hermanos, el Señor es nuestro pastor. Cuán importante entonces es escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escucharla. Yo siempre he dicho, hay que escuchar la palabra de Dios. Amén. Que la palabra de Dios entre aquí, pero que no salga por acá. Tiene que entrar aquí y luego bajar acá en tu corazón. Es decir, oír la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios en tu corazón. Pero no es suficiente con oír y guardar la palabra de Dios. Ahora lo que viene es aplicar la palabra de Dios, es decir, poner en práctica la palabra. Oír, guardarla y practicarla. Eso es lo que necesitamos hacer. Practicar la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios, y de esa manera, hermanos, nosotros siempre iremos en el camino correcto. Él nos corrige a nosotros, hermanos. El Señor nos corrige. Si nosotros, hermanos, por eso el pastor, hermanos, el pastor de ovejas siempre lleva su vara y su cayado para corregir, para tener autoridad y para corregir, para que si alguna oveja se está desviando, entonces él tiene que usar su vara para que la oveja pueda entrar en el camino correcto y no se pueda desviar. Amén. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, debemos de dejarnos corregir, hermanos, por el Señor. La clave para poder caminar, hermanos, en el camino correcto es aceptar la corrección de Dios.
Recuerde que la corrección de Dios no es para lastimarnos, no es para herirnos, es para ayudarnos a caminar bien. Para que nosotros estemos bien delante de Él, hay que aceptar la corrección. Hay algunos que no les gusta la corrección. De repente ahí en tu trabajo no te gusta que te digan lo que tienes que hacer. A veces alguien que llega tal vez nuevo en el trabajo y alguien que ya tiene experiencia en el trabajo, entonces el nuevo llega, bueno, ¿qué voy a hacer? No, pues tú tienes que hacer esto. No, yo no he sido contratado para hacer esto. Yo quiero ser el jefe. No es así. Amén. Uno tiene que dejarse enseñar y corregir. Recuerde que corregir no es, hermanos, no es dañar a alguien. Y por lo tanto nosotros como personas necesitamos aprender a corregir de una manera correcta. Lamentablemente, pues la palabra corregir, algunas personas la han tomado de otra manera. La corrección, hermanos, si tú no puedes agarrar bien el lapicero, entonces yo vengo y te enseño, te corrijo cómo usar bien el lápiz o la pluma o como tú le llames. Corrección es decir, hermanos, alguien en alguna ocasión me llamó, pastor, me dice, yo con mucha pena quiero decirle algo. Dije yo, ¿qué será? Pero no se vaya a molestar conmigo, no se vaya a enojar conmigo. ¿Qué será, hermano? Pero dígame. Es que lo que pasa que, bueno, y comenzó así, pero con miedo, con temor, pensó que me iba a enojar, que me iba a molestar por lo que me iba a decir. Es que fíjese, pastor, que hay una palabra que usted dice, pero que no lo dice bien. Fíjese que se dice bien. Perdóneme, discúlpeme que lo corrijan. Hermano, muchas gracias, le digo. A mí me gusta que me ayuden, que me corrijan para que ya no vuelva a cometer los mismos errores. Cosas tan simples, hermanos. Necesitamos corrección. Necesitamos que nos ayuden, hermanos, pero necesitamos nosotros aceptar la corrección. Entonces Dios nos corrige también. Cuando alguien se está desviando y se está saliendo del camino, Dios nos corrige. Y no nos molestemos cuando el Señor nos corrija, sino que, hermanos, alegrémonos porque es para nuestro bien. Amén. Amén, hermanos. Ok, bien, ahora bien, Dios dice en su palabra, si volvemos una vez más al Salmo 23, ahí la palabra del Señor sigue diciendo de esta manera, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Ok, aquí termino. Hermanos, cuando la palabra del Señor, hermanos, nos dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, esa es una promesa en el verso 1, amén. Ahora, el cumplimiento de esta promesa está en el verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Me ayudan ahí, por favor? Moraré por largos días. Ahora bien, ok. ¿Realmente Jehová es tu pastor? ¿Has caminado como una oveja, o de repente has caminado como una ovejita negra ahí? Que igual el Señor nos ama así como somos. Igual el Señor nos ama como seamos, pero necesitamos venir una vez más a los pies de Cristo. Necesitamos seguir al Señor, caminar con Cristo, caminar con Él, para que todas las cosas nos salgan bien. ¿Hay alguna cosa que no te ha salido bien en este año, hermanos? Yo quiero decirte, Él es nuestro pastor y nada nos faltará.
Él te va a ayudar para que las cosas que no has alcanzado, posiblemente hay alguno que está tal vez que ya se frustró, ya está frustrado porque no ha alcanzado lo que quería alcanzar en estos meses, en estos días que han pasado. Pero mi pregunta es: ¿has dejado que el Señor te corrija? ¿Has tomado al Señor que es tu pastor? ¿Has caminado conforme a la palabra de Dios? ¿O simplemente has tratado? Ahora bien, cuando la palabra del Señor dice ciertamente el bien y la misericordia, ok, ¿qué es el bien? Es para que todo te vaya bien, es para que todo salga bien, es para que estés prosperado en todas las cosas, es para que tengas paz en tu corazón, es para que haya seguridad en tu corazón. Eso es el bien de Dios, la benevolencia del Padre sobre nosotros, el bienestar de cada uno de nosotros, la salud espiritual de cada uno de nosotros. Eso es el bien. Pero dice aquí, primero, hermanos, que Él sea nuestro pastor, que Él sea nuestro pastor y nada nos faltará. Mientras nosotros nos sometamos a la voluntad del Padre, hermanos, entonces nada nos va a faltar. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán. Escuche muy bien, me seguirán. Sin tú buscar las cosas que tú necesitas, te siguen a ti. Te conviertes, como les decía la otra vez a los hermanos, o como les decía la otra vez a ustedes, cuando tú tienes a Dios como tu protector, como tu pastor, el bien y la misericordia de Él te siguen todos los días de tu vida. Te conviertes así como el imán. El imán no va y busca los pedacitos de metal en la tierra para que se le peguen, sino que los pedacitos de metal que hay ahí en la tierra vienen y se le pegan al metal. Buscan al imán. Buscan esa pieza que se llama imán. Se pegan. Entre más fuerte es el imán, más se pegan esos pedacitos de metal ahí. ¿Usted ha visto eso? Un imán, un pedacito de imán, cuando usted lo tira así, y donde hay pedaceros de metal, hermanos, si usted tira un imán ahí donde hay tal vez polvo de metal o algo así, usted tira el imán, hermanos, todo ese polvo del metal se va y se pega al imán. Entonces así se convierte la vida de aquel que deja que Dios que lo pastoree, o cuando busca a Dios como su pastor. Entonces dice la Biblia: y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pasa enero, eres bendecido. Pasa febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y todos los días de tu vida vas a ser bendecido. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Y lo último dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué significa esto? Moraré por largos días significa que vamos a ser prósperos en todo tiempo, que lo que vamos a probar aquí en la tierra, las bendiciones, es simplemente una prueba de la eternidad. Es como cuando te dan a ti de probar. Yo no sé si has ido en algunos mercados de aquí, por ejemplo, para no mencionar nombres de estos, donde venden comida. A veces se ponen unas personas, unas señoras ahí con pedacitos de comida. ¿Quieres probar? Y le ofrecen un pedacito de comida a uno, un pedacito de algún producto que venden en esos lugares para nosotros probar. Entonces, así como sabe ese pedacito de comida que tú te dan, entonces así sabe también toda la comida, el resto de la comida. Y cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros disfrutamos de la presencia de Dios, hermanos, eso es apenas la prueba de la eternidad.
Es decir, vivimos la eternidad por el momento aquí en la tierra. Vivimos, probamos, sabemos, hermanos, a qué sabe la eternidad. Entonces, cuando nosotros dejamos que Él sea nuestro pastor, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y por último, cuando el Señor nos llame a su presencia, iremos allá en el cielo con Él a disfrutar y decir: esto es lo que quedaba, bueno, esto es la eternidad. Ya probé, sabía bien delicioso, bien rico. Allá en la tierra disfrutaba allá de la eternidad, de la prueba que yo tuve allá, pero acá estoy para estar para siempre. Pero eso va a suceder si nosotros buscamos del Señor. Hermanos, guardemos nuestras vidas para el Señor. Guardemos nuestros corazones para el Señor. Apartémonos, hermanos, de las malas prácticas. Dejemos que el Señor, hermanos, nos pastoree. Dejemos que el Señor sea nuestro pastor. Dejemos que el Señor nos guíe, hermanos, a pastos verdes, hermanos, donde nosotros saldremos fuertes, donde Él nos librará de la muerte. ¿Por qué no te pones de pie? Si alguien ha caminado sin pastor, si alguien ha caminado en sus propias fuerzas, esta mañana quiero que tú le digas al Señor: yo quiero que tú seas mi pastor y nada me faltará. No pelees por las cosas materiales. Mejor busca del Señor, porque el Señor es quien te va a dar todas las cosas que tú necesitas. El Padre va a suplir todas tus necesidades. Nos quedan unos días todavía para que termine este año. Y estoy seguro que Dios te va a bendecir en estos últimos días que quedan de este año. Y eso apenas será la prueba de lo mucho que el Padre te bendecirá en el año 2022. Yo declaro que bendiciones, prosperidad vienen sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y Dios será conocido en Betania. Y sabes una cosa, el lugar favorito de Jesús era Betania. Ese era el lugar favorito de Jesús. No por nada o por algo, mejor dicho, le pusimos Betania a este ministerio, porque Jesús está aquí. Jesús resucitó muertos allá en Betania. Pero allá en Betania también le dieron lo mejor, un perfume caro, donde honraron al Padre. Por eso nosotros queremos aprender a honrar al Señor en todo tiempo en esta casa, porque sabemos que Él es nuestro pastor. Levante sus manos, levanta tus manos ahí donde estás. Dile al Señor: aquí estoy delante de ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tú has sido bueno conmigo. Tú eres mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno conmigo. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, gracias, gracias. Dile al Señor: gracias, porque tú me has cuidado. Dile al Padre: gracias. Dile al Señor: gracias. Dele gracias, porque a Él ha cuidado de ti y te ha llevado siempre a pastos verdes para alimentarte, para fortalecerte y para que tú seas y tengas salud. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, Santo, Santo. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Sí, Señor Jesús.
Gracias, Padre. Oh, Santo, bendito es tu nombre, Señor. Oh, sí, Jesús, bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Es mi pastor, nada me faltará. Eso es. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Sí, Señor Jesús. El Señor, Señor Jesús. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él ha cuidado de nosotros y seguirá cuidando de nosotros. Así que solamente confía en Él. Solamente confía en Él, porque Él nos guarda. Oh, sí, Señor Jesús. En pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me hará confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Tú eres maravilloso, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Padre. Dile gracias porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Padre eterno. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, gracias esta mañana por hablarnos, porque yo sé que tú estás con nosotros, y ayúdanos a ser guiados conforme a tu palabra. Bendice a este pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Amén.